Buen día, tengan todos y cada uno de ustedes. Es un placer para mí compartir con ustedes en este día un pequeño mensaje de aliento en estos tiempos de tribulación que estamos pasando. Es algo extraordinario que está pasando en nuestras vidas, pero al final de cuentas sabemos que Dios es el que tiene control de todo. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura, allá en Romanos capítulo 12, versículo 12, donde el apóstol Pablo menciona tres elementos indispensables. Tres elementos indispensables que son, como lo he mencionado, necesarios para una vida de triunfo en estos momentos difíciles. Dice la Escritura, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero también dice, constantes en la oración. Mire, qué interesante podemos darnos cuenta de esta situación. El apóstol Pablo fue un discípulo que padeció, que sufrió, que vivió en carne propia las situaciones de las aflicciones de este mundo. Pero también fue un hombre que al final de cuentas él se sentía digno de haber pasado por lo que pasó. Podemos encontrar en la historia de la vida de él cuántas situaciones difíciles pasó, pero en todas ellas él jamás renegó de su situación. Y es entonces aquí donde el apóstol nos dice que nosotros seamos gozosos, estemos gozosos en la esperanza, ¿sí? Sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Tres elementos indispensables. Y vamos a ver cada uno de ellos. Primeramente dice, gozosos en la esperanza. Qué interesante es esto. Porque mire, a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de las situaciones por más difíciles que estas puedan parecer, usted y yo sabemos que tenemos una esperanza en el cielo. Ninguno de nosotros sabemos que vamos a quedarnos a vivir eternamente en esta tierra. Es más, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11 dice, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero la frase que dice, como extranjeros y peregrinos, nos está mostrando que nuestra vida en este mundo es temporal. Y vamos a disfrutarla y vamos a disfrutar nuestra familia, la vida, todo lo que nos da Dios. Hasta estas cosas que están pasando, tenemos que disfrutarlas porque son experiencias que nos ayudan a valorar lo que muchas veces no valoramos. Y sí nos dice el apóstol Pablo, dice, Colosenses capítulo 3, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Usted y yo sabemos que hay una esperanza reservada en los cielos para todos y cada uno de aquellos que sirven al Señor, que obedecen al Señor. El Señor Jesucristo lo prometió cuando dijo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, dice, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Es un lugar no temporal, es un lugar eterno. Y eso es lo que nos debe de poner a nosotros contentos. Tenemos una esperanza en los cielos, no en la tierra. Luchemos por ella. Pero también dice de la tribulación. Bueno, sabemos que la vida tiene tribulaciones. Sabemos de lo bueno, pero también hay que saber de lo malo. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 14, versículo 22, dice que iba confirmando el ánimo de los hermanos, ¿sí? Les decía que permaneciesen firmes en la fe. Era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y también en Hebreos capítulo 12, versículos 13
3, perdón, y 4 nos dice que es necesario, ¿sí? Padecer. No hemos padecido hasta la carne, hasta la sangre combatiendo contra el pecado, pero Jesucristo pasó todo eso. Y entonces, hermanos, la tribulación, vamos a soportarla con gozo, porque es parte de la vida. Eso nos hace a nosotros fuertes, nos hace a nosotros sentir que estamos vivos y que vale la pena padecer lo que tengamos que padecer por heredar esa vida eterna. Y por último, dice que también seamos constantes en la oración. ¿Qué dice la Escritura? Orad sin cesar. Necesitamos nosotros ser hombres y mujeres de oración, sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas. Y en la oración, usted y yo estamos conscientes de que todo esto es voluntad de Dios y que nosotros nos sujetamos a su voluntad, pedimos que se haga su misericordia y que si tiene compasión de nosotros, nos libre. Pero me llama la atención cuando yo dije nos libre, porque no necesariamente Dios te va a librar, porque Dios tiene planes. Pero más sin embargo, si tú y yo estamos en las manos de Dios, haciendo su voluntad, ten por seguro que, como dijo el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Espero en el Señor que esta situación que realmente nosotros no nos lo esperábamos, nos ayude realmente a que de aquí en adelante valoremos lo que Dios nos ha dado a manos llenas. Jamás nos ha negado nada y sí nosotros muchas veces no hemos valorado lo que el Señor nos ofrece. Que tengan un bonito día y pensemos, vamos a ser gozosos en la esperanza, vamos a ser sufridos en la oración, pero seamos constantes en la oración. Dios les bendiga.